Jones. Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Ciencias Económicas de la carrera de Contador Público de la Universidad del Chaco Austral y vamos a visualizar lo que vimos hasta ahora, lo que es el acto constitutivo. Nosotros conformamos el grupo de Capital. Mi nombre es Lorena Aderich. Martínez Lorena. Hostio Karina. Almada José César. Buenos días. Buen día. Sí, chicas, ¿en qué puedo ayudarlos? Lorena Aderich. Mi nombre es Lorena Martínez. Karina Bostiu. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Contador Público, estudiamos en la Universidad del Chaco Austral, estamos cursando cuarto año de la carrera y queremos formarnos como una sociedad y quería saber si usted nos puede decir los requisitos o asesorarnos. Nosotros tres queremos conformar una sociedad y disponemos de un gerente. Muy bien, comprendo. ¿Y cuál sería el objetivo de la sociedad? ¿A qué se dedicarían? Dedicarnos a la venta de maquillaje importado. Muy bien, sí, el objeto al cual ustedes se van a dedicar debe ser lícito, posible y determinado. Lícito quiere decir que no sea ilegal. En este caso, el producto por el cual ustedes se van a dedicar, que es maquillaje, ¿sí?, que no sea pirateado. Para formar parte, ¿sí?, de esta sociedad, para realizar este acto constitutivo, ¿sí?, es necesario que sepan, ¿sí?, estar de acuerdo. En este caso ustedes tres deben estar de acuerdo en cuanto en lo que van a aportar, a lo que van a realizar, ¿sí?, y durante el desarrollo qué es lo que deben conocer. Cada una tienen que tener noción de las obligaciones y los derechos que posee cada socio. Mira, en sencillas palabras, un socio, sí, tiene que tener una buena organización. La prioridad de personas, serían en este caso ustedes tres, deben realizar aporte. Cuando hablamos de aporte, también nos referimos al capital que ustedes van a realizar, ¿sí? Tanto el aporte que pueden realizar en efectivo, ¿sí?, también puede ser por especie. Efectivo tiene que ser una sola moneda, en este caso moneda argentina. En especie ya puede ser un inmueble, una máquina, un rodado, ¿sí?, con la cantidad, ¿sí?, valorizada de lo que ustedes van a aportar. También debe haber un efecto societario o efecto societis. Y por último, deben soportar las pérdidas. ¿Podría brindar una lista de los requisitos que necesitamos para formar la sociedad? Aquí te entrego este papel con los requisitos que hay que realizar para formar este acto constitutivo, según el artículo 11 de la ley 19.550. Bueno, entendemos entonces, ni bien contemos con los requisitos, estaremos de vuelta. Muchas gracias. Muchas Aquí les gracias. dejo mi tarjeta, ¿sí?, por cualquier necesidad Bueno. se puedan estar comunicando. Y bueno, y lo espero entonces. Bueno, Chao. hasta luego. Gracias, chao. ¿Y cómo les fue? ¿Pudieron cumplir y conseguir los requisitos que les pide para realizar el acto constitutivo? Que
que es el nombre de los integrantes de la sociedad, ya está, que seríamos nosotras tres. Muy El bien. estado civil, la edad, la nacionalidad, el domicilio de cada una, ya tenemos, y el documento de identidad. Bueno, el único inconveniente que tuvimos fue a la hora de elegir el nombre para nuestra sociedad. Queríamos ponerle una razón social, ya que eso implica que lleve el nombre de nosotras tres, pero se nos iba a hacer como que muy complicado para nuestros clientes saber a qué nos dedicamos. Entonces optamos por la denominación, que vendría a ser un nombre fantasía, y quisimos poner maquillajes importados SRL. Muy bien. ¿Y dónde estaría ubicada su sociedad? ¿Cuál sería el domicilio? La sociedad estará ubicada en la calle 16 entre 9 y 11 del Sánchez Sur de nuestra localidad de Presidencia de Roque Sanz Peña, Chaco. Si llegamos a un acuerdo en aportar 30.000 en capital, nosotros vamos a aportar en efectivo y ella va a aportar en especie un inmueble y un rodado, ambos evaluados y certificados por escribano público. También leímos detalladamente las reglas para distribuir utilidades, soportar pérdidas mencionadas en las cláusulas que establecen los derechos y obligaciones de los socios, y las cláusulas sobre el funcionamiento, disolución y liquidez de la sociedad. Muy bien. La inscripción, según el artículo 5, su modificación y el reglamento se inscriben en el RP del domicilio social. La inscripción se dispondrá previa a la rectificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o firmas autorizadas, ¿sí?, por un escribano público u otro funcionario completo. El plazo de inscripción debe ser dentro de los 20 días para ser presentado en el RP. Disculpe, contador, ¿nos podría explicar sobre las estipulaciones nulas para comprender un poco más? Claro, por ejemplo, cuando uno de los socios recibe todos los beneficios o se lo excluye de todos ellos. O también cuando el socio capitalista se le dé un premio designando a una cantidad adicional, haya o no ganancias. O también puede que se asegure el socio su capital o ganancias. También o que todas las ganancias y aún las prestaciones pertenezcan al socio sobreviviente. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por su ayuda. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Si ustedes quieren conformar una sociedad, deben seguir lo que dice la Ley General de Sociedades 19.550. En esa ley ustedes van a encontrar todos los pasos a seguir y qué requisitos necesitan para poder conformar la sociedad que ustedes quieren. En primer lugar, deben elaborar un contrato mediante instrumento público o privado. Luego tienen 20 días a partir del momento en que se produjo ese acto constitutivo, es decir, el momento en el que ustedes se reunieron, se pusieron de acuerdo y elaboraron un contrato mediante un escribano. Bueno, a partir de ese día ustedes tienen 20 días para presentarlo al registro público del domicilio social que ustedes elijan. O sea, si ustedes van a operar en Sáenz Peña, deben buscar un registro público que es el que esté más cerca de su domicilio. Esto es para inscribir el contrato que ustedes elaboraron. En el caso de que no hayan completado este trámite, la ley les brinda 30 días adicionales para que ustedes puedan completar ese trámite. El contrato debe contener ciertos requisitos que podemos
encontrarlos en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Ahí ustedes como sociedad deben especificar el nombre, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y el número de documento de cada uno de los que van a ser socios. Luego también un requisito muy importante, la razón social o denominación social, es decir, el nombre que ustedes le van a dar a la sociedad. Razón social se le llama cuando se utiliza el nombre de alguno de los socios, o denominación social sería si ustedes eligen un nombre de fantasía. Y obviamente el domicilio de la sociedad. Luego deben designar su objeto, es decir, que debe ser preciso y determinado, es decir, exactamente a qué se van a dedicar ustedes como sociedad. Luego el capital social, es decir, qué es lo que van a aportar cada uno de los socios, que debe estar expresado en moneda argentina y debe figurar cuánto es lo que van a aportar cada uno de ustedes. El plazo de duración de la sociedad que debe estar determinado, cuáles van a ser los órganos de administración, de fiscalización y las autoridades. O sea, en el caso de que ustedes decidan constituir una sociedad anónima, va a ser un director, se va a establecer un directorio o una gerencia si ustedes deciden conformar una SRL. También en este contrato deben figurar las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, las cláusulas necesarias que establezcan con precisión qué derechos y obligaciones van a tener los socios entre sí y con respecto a terceros, y otras cláusulas con respecto a cómo va a funcionar la sociedad, su disolución y la forma en que se va a liquidar. En el año 2015 se aprobó la Ley 26.994 que unificó al Código Civil y al Código Comercial que se utilizaba hasta ese momento en uno solo. Como consecuencia se modificaron ciertas cuestiones dentro del Código Comercial derogado. Podemos mencionar, por ejemplo, que siempre se hablaba de la figura de un comerciante que realizaba actos de comercio, y esto fue reemplazado por la figura del empresario que realiza una actividad económica organizada. Esto deriva en que, de acuerdo a la ley, para que haya una sociedad se exige que tenga como una forma o una estructura de empresa. Otro aspecto importante fue las modificaciones que produjo esta ley, la Ley 26.994, en la Ley 19.550, que anteriormente la llamábamos Ley de Sociedades Comerciales, y hoy ya no se llama así, sino que se denomina Ley General de Sociedades. Esto se debe a que no solamente va a regular a las sociedades comerciales, sino también a las no comerciales. Bueno, en principio, la modificación más importante fue en el concepto de sociedad. En la antigua ley se establecía que para conformar una sociedad era necesario que se organizaran 2 o más personas. Esto cambia y permite que las sociedades se conformen a partir de una sola persona, y con esto podemos conformar sociedades de un solo socio, que son denominadas sociedades anónimas unipersonales. ¿Por qué anónimas? Porque la ley permite que se conformen estas sociedades unipersonales, pero bajo el tipo de sociedad anónima.
Otras modificaciones son, por ejemplo, que se amplía la capacidad de personas físicas y jurídicas para que puedan ser socias de sociedades, como por ejemplo el caso de los cónyuges que pueden ser socios en una misma sociedad, o el caso de las sociedades por acciones que pueden ser socias de otras sociedades por acciones o de SRL. Otra cuestión que se modificó es que se elimina la nulidad por atipicidad. Esto quiere decir que si una sociedad no se adecua a un tipo societario, no queda nula, sino que pasa a ser regida por la sección 4 de la Ley General de Sociedades y se la considera una sociedad irregular. Al omitir un requisito esencial dentro de su contrato, ya que no especificó qué tipo de sociedad va a representar, se la puede subsanar de acuerdo al artículo 25 de la misma ley. También podemos encontrar en el artículo 94 que si en una sociedad se reduce el número de socios a uno solo, se transforma de pleno derecho, como dice el artículo, en sociedades anónimas unipersonales si no se decide otra solución en el término de 3 meses. Nosotros estamos ya funcionando como una sociedad y lamentablemente queremos sacar un crédito, pero necesitamos estar inscritos en el AFIP y un montón de requisitos para regularizar la sociedad. En principio, ustedes conformaron una sociedad de hecho, es decir que no adoptaron ninguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades. Y por lo tanto, ustedes van a estar regulados por la sección 4 de la misma de dicha ley. Esto quiere decir que la responsabilidad ante las obligaciones de cada uno de ustedes va a ser ilimitada, es decir, que van a tener que responder con su propio patrimonio mancomunada, que están obligados y por partes iguales. El artículo 25 de la Ley General de Sociedades les brinda la posibilidad a ustedes de subsanar esta situación. Lo que ustedes deben hacer es elaborar un nuevo contrato, obviamente que contenga los datos que exige el artículo 11 de la misma ley. Deben mencionar qué identidad jurídica tienen hasta el momento, que adoptar uno de los tipos de sociedad que prevé la ley, al igual que deben mencionar qué socios se votaron en contra de esta subsanación y ejercieron el derecho de receso. El derecho de receso es el derecho que tienen los socios para salir de la sociedad debido a cambios estructurales muy fuertes que se produzcan en la sociedad y que no estén relacionadas con las condiciones que pactaron al momento que ustedes realizaron esa sociedad. El hecho de que ustedes puedan optar por un tipo societario, ya sea una sociedad anónima o una SRL, que son las más comunes, les va a servir a ustedes para que sus responsabilidades sean limitadas y de esta manera proteger sus propios patrimonios. Es decir, que ustedes, al ser una sociedad irregular, corren riesgos también. Una vez que ustedes elaboren este nuevo contrato por un instrumento público o privado, deberán concurrir a la Inspección General de Justicia y también llevar la documentación que ellos mismos le exijan. Una vez que ustedes realicen este trámite de forma favorable, es decir, que ustedes ya no sean más una sociedad irregular, sino que sean o una sociedad anónima o una SRL,
van a poder dar de alta un quit en la FIP si es que ustedes no lo tenían. De esta forma su actividad va a estar mejor regulada, controlada, y ustedes mismos también no sufrirán riesgos mayores. Saber si siendo menor de edad puedo integrar la sociedad o debo estar emancipado. Mira, si vos sos menor de edad no podés conformar ninguna sociedad porque la ley no te lo permite, excepto si sos heredero de uno de los socios, es decir, que tu padre o tu madre ya estén incluidos en la sociedad en la que vos querés entrar. De acuerdo al artículo 28 de la Ley General de Sociedades, se establece que los menores herederos de sus padres pueden incorporarse a sociedades de responsabilidad limitada. Y el contrato constitutivo debe estar aprobado primero por un juez de sucesión, es decir, que te incorporen, que pongan tu nombre dentro del contrato, pero primero debe estar aprobado por este juez. En el caso de que haya un conflicto de intereses entre vos, que sos menor de edad, con tu padre, se te puede designar un tutor para que se pueda celebrar el contrato y, o sea, de esta manera vos puedas incorporarte a la sociedad como socio. Aquí le entregamos un proyecto, ¿sí?, de acto constitutivo y queríamos saber y que nos señale si está lo correcto. Bueno, acá hay un error en el tema del domicilio, ya que figura una dirección que no existe en esta ciudad. Si un juez ve esto, va a considerarlo como un tipo de nulidad parcial. Es decir, sería una nulidad total si en el caso del objeto figure como que ustedes estén realizando una actividad ilícita. Pero en el caso del domicilio, lo que ustedes pueden hacer es elaborar un nuevo contrato y especificar correctamente la dirección de la sociedad. Esto deben hacerlo sí o sí porque los entes que necesiten comunicarse con ustedes, o si le tiene que llegar documentación, no les va a llegar y les puede perjudicar a ustedes.